Y bien, estamos ahora con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes, tal? perdón. Estamos en... ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Bueno, había una noticia interesante y es que parece que en Europa están decididos a ir a una unión fiscal. Han habido conversaciones para acelerar ese proceso. Si eso se produce rápidamente, claro, me imagino que eso no es para resolver esta crisis, ¿no? Pero sí para evitar que se gesten nuevas crisis o para crear un marco mucho más manejable, digamos. ¿Cómo ves este asunto y qué impacto puede tener en la crisis actual? Hubo una reunión el fin de semana pasado entre Monti, el nuevo primer ministro italiano, Sarkozy y Angela Merkel, que sí estuvieron discutiendo una posible unión fiscal, avanzar hacia ella. Hay otra reunión el 2 de diciembre de ministro de Finanzas y otra que se cree que va a ser casi la que delinee mejor los temas, que hace el 9 de diciembre, que los mercados están esperando. Ahora, el problema de corto plazo, yo diría que son dos. Uno es que a pesar que han entrado tecnócratas muy respetados, con popularidad alta, en Grecia, Papademos, y en Italia, Monti, todavía los mercados no les basta anuncios fiscales, no les basta tener autoridades responsables, están viendo quién podría proveer la liquidez al final. Ciertamente la deuda de Italia, la deuda de España, a las tasas de 6 y 7% no son sostenibles. Sí son sostenibles a 3%. La idea es cómo se genera la confianza que para los mercados No crean. son sostenibles significa que no van a poder pagar los No italianos. podrían pagar las 7%. Claro. La trayectoria sería insostenible. Hasta antes de desconfianza en los mercados, hace un año, la tasa está más cercana a 3%. A esa tasa de 3% sí parecía ser sostenible. Entre 4 y 6 es un área gris, digamos. La idea es si genera suficiente credibilidad, sí sería sostenible. Pero ahora los mercados, para tener esa credibilidad, están demandando quién me garantiza o quién provee liquidez. Y para eso, ya sea la unión fiscal, que sería una suerte de garantía en los otros países, poner solo tres mecanismos. Un fondo de estabilización financiera europea, que tenía que modificarse porque tal como está ahora es muy pequeño e incompleto, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central Europeo no puede prestar a los países. Trichet, el anterior presidente del Banco Central Europeo, compró bonos de la deuda española e italiana diciendo que era parte de la política monetaria, que era una forma de garantizar el mecanismo de transmisión monetaria. Pero realmente, según discute la gente que sabe más del tema, no puede prestar directamente. Entonces tiene que buscar una excusa, un paraguas, que es parte de la política monetaria. En el caso del Fondo Monetario Internacional, se está discutiendo qué mecanismos habría para que el fondo tuviera más recursos para poder intervenir. Se necesita alguien que provea la liquidez. No es suficiente decir solo bajo sueldo, sube impuestos o lo que sea. Bueno, pero ¿esto se va a resolver o no se va a resolver? ¿O vamos a llegar al default, a la cesación de pagos, a la quiebra de los bancos y por lo tanto al hundimiento de la economía mundial? Esto ha comenzado en febrero del año pasado. Ya tiene 18, casi 20 meses. Y siempre han estado los políticos detrás de la curva, lo que han marcado la curva. Los mercados han ido pidiéndole más y más. Y las medidas han sido siempre pequeñas e insuficientes. Ojalá que los políticos ahora sean conscientes, los líderes europeos, y por primera vez se pongan, y disculpa por usar el lenguaje del mercado, delante de la curva. Que estén superando el mercado y transmitiendo esa confianza. Si se consigue eso, podrá retornar Italia y España a financiarse el nuevo endeudamiento a tasas razonables. Si eso lo consiguen, habrá la sensación que se supera estos problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, para que el Fondo Monetario Internacional, que es una institución con la que el Banco Central de Reserva tiene relación directa, digamos, tú vas
a las reuniones del Fondo Monetario, para que se convierta en esa instancia prestadora, afianzadora, garantizadora del problema, solucionadora del problema europeo. ¿Qué hace falta? No, ahora no tienen capital. Habrá un aumento de capital hasta 750.000 millones, solo que los países todavía no han puesto la plata. Lo que se autorizó, y nosotros hemos incluso firmado autorizando, es que temporalmente pueda recibir préstamos, hasta 750.000 millones. Se está hablando, y no sé los arreglos ahí legales que tendrán que hacerse, para que el Banco Central Europeo pueda prestar al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario a su vez pueda prestar a los países. Pero puede depender mucho. ¿Y la China? ¿No puede prestar la China? En reuniones, bueno, no puedo mencionar países, por reuniones en que he estado, muchos de los países que tienen más reservas han dicho por qué vamos a solucionar el problema que los europeos no solucionan. Ahora, dicho sea eso, creo que muchos países sí estarían dispuestos a comprar un bono europeo garantizado, no el bono de un país en problemas, pero un bono garantizado por todos los países, o papeles o aportar al fondo de alguna manera, ¿no? Porque a todo el mundo le conviene, porque si a Europa le va muy mal, a todo el mundo le va a ir muy mal. Y entre esos países estaría el Perú. ¿Podríamos comprar esos bonos? ¿Podríamos formar parte de la solución europea? Somos muy pequeños, hay que reconocerlo, 50.000 millones de dólares. Pero somos muy pequeños, pero hemos pasado a ser país acreedor del fondo, eso hay que reconocerlo. Somos uno de los países, como estamos tan bien en fundamentos, uno de los pocos países a los que el fondo le toca la puerta cuando hay necesidad de financiamiento. Es decir, nos entrega derecho especial de giro por dólares, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Brasil también está en esa situación, Chile también está en esa situación, etcétera, ¿no? De acuerdo. ¿Y nuestras reservas están diversificadas? Están diversificadas. En este momento, en la posición propia del Banco Central, alrededor del 54% están en dólares. Ya es un porcentaje inferior al que había hace unos años. Lo que pasa es que hay una posición en las reservas que es de los bancos, eso tiene que estar en dólares. Hay una posición del gobierno, eso tiene que estar en dólares. La parte que no es del gobierno ni de los bancos privados, eso 53%, casi 54% está en dólares. Ahora, el resto está en euros y otras monedas, ¿no? Ahora, y algo en oro, obviamente. De acuerdo. Ahora, ¿no es posible mantener una política un poco más activa para que no siga cayendo el dólar en el Perú? Digamos, de hecho, bueno, el Banco Central está comprando, ¿no? Pero si es bueno ante una crisis tener reservas altas, no están dadas las condiciones para aprovechar y matar dos pájaros de un tiro, acumular aún más reservas, al mismo tiempo que por lo menos impedimos que caiga, que siga cayendo el tipo de cambio. El sol ha sido una moneda sumamente estable. Ayer hemos comprado 114 millones de dólares. En los últimos 10 años, no solo el año pasado o este año, ha sido en términos reales y comparada con el resto de moneda del mundo, la moneda más estable, sacando la zona euro del mundo. Nos sigue el franco suizo, el dólar Singapur y el ringgit malayo. Ya es la moneda más estable. Incluso tal vez eso tendría que difundirse un poco más, pues permitiría tener inversiones. Pues alguien que invierte para exportar no está sujeto a esta volatilidad enorme que ha tenido otros países, ¿no? Eso debería formar parte de la marca Perú, pues Yo creo que es un factor que atrae. Me imagino realmente alguien que invierte en algunos países vecinos, que se ha devaluado 50% para después apreciarse 50%. Obviamente no es el mejor escenario para... El sol de repente puede convertirse en una moneda que otros países compren, es decir, una moneda de refugio, así como nosotros compramos. ¿Qué estamos comprando? Monedas asiáticas, monedas de los países que Noruega, Canadá, oro Australia. Oro, tenemos 6% de transposición de oro. 6% en oro. Bueno, ¿alguien compra soles? Sí, compran bono del tesoro en soles. La tienen varias autoridades monetarias ahora. No puedo decir quién es, porque esa información obviamente es confidencial, ¿no? Porque el otro día, hablando de la marca Perú, escuché que, bueno, con el problema de la crisis europea,
hay muchos grandes proyectos en el Perú que son financiados por bancos europeos principalmente. Sí. Entonces esos financiamientos se estarían cortando, con lo cual muchos proyectos importantes, no sé exactamente cuáles, podrían tener problemas de financiación. Hay que buscar otras fuentes financieras, no sé cuáles. Esto ¿cómo? Han desaparecido muchos bancos europeos de mercado de préstamos en el mundo. Han desaparecido en América Latina, pero también en Estados Unidos, en Canadá, etc. El típico banco francés grande tenía 1.2 trillones de activos y se financiaba solo 300.000 millones por depósitos. 900.000 millones era financiado el mercado mayorista. Ese mercado mayorista se le cerró en gran medida. Ahora casi 60% del fondeo que obtiene el mercado mayorista tiene que ser con colateral. Adicionalmente a este problema de fondeo y desconfianza en los bancos europeos, que tienen que desapalancarse porque no le financian, se ha unido la exigencia de aumento de capital que se aceptó en el G20 Cannes hace un mes, que fue, creo, una mala medida, porque el problema de los bancos era deuda soberana, debe atacarse deuda soberana y no a los bancos. Entonces a los bancos, algunos bancos están exigiendo que aumente capital en momentos en que la acción del banco está a 25% de su valor en libros. Si tú, Jaime, fueras accionista de un banco y tienes que emitir acciones a 25% del valor en libros, te va a diluir tu capital. Tú prefieres reducir activos. Y eso es lo que está pasando. Sí, no prestan. No prestan porque los ratios que se establecen son capital frente a activos. Claro. Como no pueden aumentar capital, están reduciendo activos. Y eso está tendiendo a crear una contracción crediticia europea. Contracción crediticia que se ha tratado de aliviar con el acuerdo que adoptaron ayer los bancos centrales, 6 bancos centrales del mundo, para proveer liquidez ilimitada en otras monedas a los bancos europeos, ¿no? Ajá. Bueno, lo que decía es, si es que hay proyectos peruanos en el Perú que pierden esta financiación europea, claro, habría que activar, por ejemplo, la financiación que pueda venir del lado de los fondos de las AFPs. Digamos, aquí ya tenemos ahorro interno para financiar todo eso, sí. pero eso no se mueve. No, se ha movido. Lo cierto es que los bancos europeos que se han salido lo han reemplazado bancos canadienses, americanos, asiáticos y fuentes domésticas. Y felizmente nosotros, por disposición del Banco Central, lo que los bancos guardan de moneda extranjera, el Banco Central es muy alto. Si hay problema de liquidez, lo podemos reducir muy rápidamente, ¿no? Ya. Alguien me decía, regresando al tema de la marca Perú, me olvidaba, que el BBVA Continental antes salía a colocar bonos en el mercado internacional con el nombre de BBVA. Ahora ha borrado el nombre de BBVA y sale como Banco Continental, Banco Peruano, con lo cual puede levantar a mucho mejor, en mucho mejores condiciones. Es un poco difícil comentar eso. Comentaré lo que es público. El Banco Santander está vendiendo parte de su participación en Chile para ganar plata. Eso se publica en todos los periódicos, ¿no? Claro. Y levantar dinero de esa forma. Pues no puedo comentar lo otro por razones. Pero lo otro debería formar parte de la marca Perú. Pero creo que es una cosa increíble. Pero frente a temor de bancos españoles, sí quiero decir, el caso peruano, que no haya ningún temor. El BVA es 50% peruano. Claro. Y no va a haber ahí no tengan ningún temor que habría ningún retiro o ningún fondeo a operaciones españolas. De eso tengan la plena seguridad. O sea, no tengan ningún temor con respecto a banca europea en el Perú, ¿no? Tengo que ir a una pausa, Julio, y regresamos. Hola. ¿Y eso? ¿Qué tienes en la boca? Dicen que la naturaleza se puso de acuerdo con sus habitantes para darles uno de los dones más preciados y les dio la lluvia justa. Les enseñó a clasificar sabores, sonrisas y que los logros, como tener el mejor cacao del mundo, están en uno. Este cacao pone.
Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de packs con el mejor cacao de oro verde junto a una batidora KitchenAid, además del gran premio de 1 millón de soles. No te conformes. Adelante. BBVA. Continental. Orgulloso embajador de la marca Perú. Gloria a la Navidad, a los abrazos sinceros, a las pasas, a las frutas, al aroma. Gloria a disfrutar en familia. Gloria, el panetón de la Navidad. Bien, seguimos conversando con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Bueno, no sabemos finalmente cómo no sé qué porcentaje de riesgo hay de que Europa realmente entre en un colapso, ¿no? Pero vayámonos al peor de los escenarios, que Italia entre en default, que los bancos se caigan. Eso me imagino que arrastra a Estados Unidos de todos modos y también de alguna forma a la China, ¿no? Y por supuesto al Perú. ¿Cuán blindados estamos en el Perú para el peor escenario? Es decir, en términos de reservas, me imagino que estamos recontra blindados. En términos de, no sé, fiscales, tenemos también un fondo fiscal para cuántos años dura. Estamos más blindados que la mayor parte de los países. O el escenario básico que manejamos no es uno de crisis grave. No. Estados Unidos, las últimas señales han sido bastante positivas. Creo que en Estados Unidos también hay un problema político, un enfrentamiento muy grave entre republicanos y demócratas. Había la oportunidad casi única que solo 12 personas se pusieron de acuerdo. Este supercomité no se pusieron de acuerdo. Pero aún así creo que el Congreso... ¿Las elecciones son cuándo en Estados Unidos? Noviembre del próximo año. Falta un año. Y los ajustes automáticos entran en el 2013. Supongo que ganen republicanos o demócratas, tendrán mayoría y podrán pues ejecutar una política u otra. Y en el caso de los ajustes que entran en 2012, creo que eso sí se ha considerado aprobación del Congreso, que es básicamente la extensión de la reducción del impuesto a la planilla laboral y la extensión del seguro de desempleo. Si eso no se extiende, sí tiene un efecto a la baja en Estados Unidos. Pues Estados Unidos, si no hubiera este problema político, uno vería que está saliendo relativamente bien. El problema es Europa. Europa creo que vamos a estar casi al borde del abismo. Y es una comparación que me criticaron, pero me dijeron un camino como en la sierra. Estos caminos realmente llenos de baches, en que uno ve el abismo a un costado, pues nunca se cae. Al final realmente vamos a estar sí viendo el abismo muchas veces, pues no vamos a caernos. Sería una locura, sería suicidio los líderes europeos. Y no creo que a eso lleguemos, ¿no? El peor escenario no quiero contemplarlo porque no creo que se produzca. Obviamente tenemos una de las situaciones fiscales más solventes de América Latina, la segunda más solvente. La deuda neta de Perú en este momento es ligeramente encima del 8% del producto, bajísima. 8%, la deuda neta, perdón, mi última cifra era 20%. La deuda bruta descontado los depósitos que tiene el gobierno en la banca central y en la banca comercial. La deuda neta está ligeramente encima del 8% del producto. La madurez promedio de la deuda está encima de 13 años. O sea, si los mercados se cerraran, el Perú no tiene que ir desesperadamente a los mercados a financiar la deuda que se vence, lo que pasa con Italia, España o Estados Unidos, que la madurez promedio de su deuda es 5 años. Tenemos reservas sumamente altas, tenemos instrumentos, el encaje que tenemos en este momento es 55%, el puerto de dólares 60%, para línea de corto plazo que podemos reducirla muy rápido. Podemos vender dólares rápidamente, podemos bajar tasas de interés, teníamos varios instrumentos para reaccionar. No vería mucho problema en eso. Obviamente, el peor escenario no quiero verlo y sí sufriríamos.
Lo único que puedo decir es que salió mejor que prácticamente cualquier país en el mundo, ¿no? Eso está muy bien. Ahora, si el escenario es un escenario intermedio, digamos, de hecho ya en el último trimestre hemos tenido el último mes había una desaceleración de la inversión, ¿no? De la inversión privada, de 15 a 8% o algo así. La economía también está empezando a crecer menos, ¿no? El próximo año vamos definitivamente a crecer menos y es una lástima, ¿no? Porque es muy importante mantener un ritmo alto de crecimiento considerando los problemas sociales que hay. ¿Qué hacer para mantener un ritmo de crecimiento alto en circunstancias como estas? Bueno, las cifras nuestras muestran un crecimiento de 8.6, creo, para la inversión privada tercer trimestre, que todavía crece más que el producto. Y la inversión sobre el producto está encima del 25%. Encima del 25% es una tasa bastante alta. Los países que han llegado al 25% de inversión sobre el producto han crecido normalmente a tasas incluso superiores a 7%. Esperamos este año crecer la inversión a tasa de 2 dígitos, 10, 11%. Este año. Este año. O sea, que la inversión crezca más que el producto ya es de por sí una buena señal. Incluso si crece como el producto sería buena señal. El factor que ha retrasado, ojalá un poco el producto hacia la baja, ha sido el gasto público. No las autoridades locales, autoridades regionales. Bueno, y la cuestión electoral, pues, ¿no? Política. El mismo gobierno central, al final de Leonardo García, los funcionarios públicos no querían gastar porque como sea el feo contabilidad va a caer si gasto rápidamente al final. Entran los nuevos, demora un poco en aprender, o sea, es normal que pase esto. Si, miren, para que tengas una idea de cómo es un problema no tan grave todavía, si el gasto público hubiera crecido al nivel que estaba creciendo el producto, el crecimiento sería casi 9.5. ¿Así? O sea que tú desde el próximo año vamos a tener... El próximo año estamos nosotros con pronósticos realmente pesimistas por la situación internacional, básicamente. Ya. Si la situación internacional comenzara a mejorar, que es una gran interrogante, tal vez el pronóstico podría mejorar. Pero incluso con 5.7 o 5.4 que nos pone el consensus, o 5.6 que nos pone el Fondo Monetario, 5.75 el último ajuste, somos la economía que más crece en la región. Qué bien, pues. Bueno, Julio, muchas gracias pues por la gracias a ti, Jaime. Entrevista. Nos has dejado un panorama relativamente optimista. Bueno, fue Julio Velarde, entonces presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a una pausa y regresamos.